Estamos en Mateo capítulo 5. La semana pasada arrancamos con el Sermón del Monte, esta primera enseñanza bastante amplia en el Evangelio de Mateo, que recorre todo el capítulo 5, 6 y 7 y que me habla del reino de los cielos, del reino de Dios. Mateo no ha dejado de mencionar esto como un tema dentro de su Evangelio. El llamado de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó a enseñar, después de que Juan fue encarcelado, el mismo mensaje salió de su boca: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La semana pasada arrancamos con los primeros 12 versículos de este capítulo 5. Hoy vamos a avanzar solamente por 4 versículos. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo, vamos a orar, vamos a aprender de lo que Dios quiere de nosotros a través de estos versículos. Dice así en Mateo 5, verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de meditar en ella, de conocer más de tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, discierne las motivaciones, las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Te rogamos que tu palabra nos pueda leer este día, Señor, y revelar, Señor, aquellas cosas que en nosotros, Señor, necesitan cambiar, Señor, aquellas promesas que tú nos has hecho, Señor, aquella obra, una vez más, en la cruz del Calvario, que nos tiene el día de hoy aquí, que nos impulsa a levantarnos esta mañana, que nos impulsa hacia la esperanza que tú nos has dado, Señor, de que un día estaremos contigo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo mencionaba al principio, esto es parte del Sermón del Monte, la enseñanza que Jesús trae a sus discípulos. Dice en el versículo 1 del capítulo 5 que viendo la multitud subió al monte sentándose, vinieron a él a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Así es que este mensaje es para los discípulos, para sus discípulos, para aquellos que están siguiéndole. Y no es el arranque de este sermón, sino que la semana pasada vimos el arranque de este sermón, de esta enseñanza, con las bienaventuranzas. Esto no es lo que nos hace ser parte del reino de los cielos. Ya mencionamos cómo en los primeros versículos de este capítulo 5, Jesús nos habla acerca del carácter de aquel que es un ciudadano del reino, de aquel que es un ciudadano del reino. Ahora lo que estamos viendo en esta porción es 2 metáforas. Una, dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Y 2, dice, vosotros sois la luz del mundo. Así es que si la primera parte de este sermón nos habla del carácter del ciudadano del reino, esta segunda parte me habla de la influencia del ciudadano del reino mientras penetra una sociedad como la que estamos en la que estamos viviendo. Así es que estas 2 metáforas me hablan de esto, la influencia del ciudadano del reino mientras penetra una sociedad secular. Ahora, en el principio de este sermón menciona estas primeras 4 cosas. Tenemos que ir paso a paso. Nos recuerda que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces entendimos que el reino de los cielos es para aquel que se humilla, aquel que estira la mano, aquel que reconoce su pobreza espiritual.
La entrada al reino de los cielos es a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús, estirando la mano y recibiendo de su gracia. Hablamos de cómo el que es parte del reino de los cielos llora y llora por su pecado y tiene la promesa de que será consolado. Pero también Dios comienza a transformar su carácter y lo hace manso. Una persona como Jesús comienza a transformarnos a la imagen de Jesús y nos da una hambre y una sed de conocerle, de conocer su voluntad, de conocerle a Él. Para después comenzamos a parecernos a Él, ¿verdad? Misericordiosos como Él es misericordioso. Si tenemos compasión, Él ha limpiado nuestro corazón desde lo profundo. Todo esto lo vimos la semana pasada. Y nos hace pacificadores, hombres que anuncian el Evangelio, porque esa es la paz con Dios, a la cual hemos sido llamados como embajadores, hablando de la reconciliación con Dios. Pero al final nos dejó helados, porque nos habló de cómo somos bienaventurados cuando se nos persigue, se nos vitupera con mentiras y padecer persecución es parte de aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Pero después de hablar de eso, cualquiera trataría de esconderse. Me van a perseguir, vámonos. Pero Jesús pareciera que con la porción que estamos viendo el día de hoy nos está diciendo, no te tienes que esconder, sino que tienes que avanzar, porque tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto está muy, muy fuerte. Ustedes son la sal de la tierra. No está diciendo ustedes serán la sal de la tierra, sino ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, no dice serán la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y además hacer un énfasis en vosotros, ustedes. Es como si Jesús los separara y dijera, ustedes, a diferencia de todos los demás, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que ustedes son. Y me estaba preguntando una cosa, ¿qué hace la sal? Bueno, la sal no hace nada en realidad, no, simplemente es salada. ¿Qué hace la luz? Pues la luz en sí no hace nada. La luz alumbra, pero el alumbrar surge de lo que la luz es, no de lo que la luz hace. Estas dos metáforas funcionan en virtud de lo que son la sal y lo que son la luz, no de lo que hace la sal o hace la luz. Así es que al hablar de esto, Jesús hace un énfasis. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero ¿qué pasa si la sal deja esa virtud de lo que es? Deja de ser salada. ¿Qué pasa si la luz, en vez de ponerla en un lugar alto, se le esconde dentro de una caja, dentro de una canasta? Es que Jesús aquí va a hacer un énfasis. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero ¿qué pasaría si no funciona ni la sal ni la luz? Eso es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Bueno, para la metáfora de la sal, Jesús debemos de pensar en el tiempo de Jesús y qué hacía la sal en ese momento. Pero en la metáfora de la luz, esto es interesante porque justo en Mateo capítulo 4, mira lo que vimos justo antes de entrar al Sermón del Monte. Mateo capítulo 4, en el verso 16, nos dice ahí: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y qué es lo que mencionamos ahí? Mencionamos que Jesús es la luz. Cuando habla de esa luz que les resplandece a toda esta tierra, es por la llegada del Señor Jesús. Así es que esta imagen de ser luz aparece desde el Antiguo Testamento, y eso nos ha estado hablando Mateo también desde el principio. Nos ha estado haciendo referencias al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue llamado para hacer luz a las naciones, luz a los gentiles, y la verdad es que no lo hizo.
el pueblo de Israel era un pueblo santo, donde Dios estaba en medio de ellos y iba a reflejar el carácter del Señor, de Dios. Por eso Dios dio estas leyes al pueblo de Israel, para que vieran los pueblos a su alrededor que tenían un Dios y que sabían qué era lo que Dios esperaba de ellos. Pero el pueblo de Israel no lo hizo así. Por lo tanto, se convirtió esto en una profecía acerca de quién es Jesús, porque Jesús vendría como precisamente eso, como luz. Isaías 42 verso 6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42 lo hemos mencionado ya en el Evangelio de Mateo como esta imagen de el siervo de Dios, el ungido de Dios, por lo tanto el Mesías. El Mesías es enviado como luz de las naciones. Ahora en Isaías capítulo 49, una vez más hablando del siervo de Jehová y del Mesías, en el versículo 6 también, Isaías 49, 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así es que cuando vemos esta imagen no podemos dejar de ver que Jesús, en una profecía, Él es la luz a los gentiles, Él es la luz a las naciones. Y en Mateo 4:16 vimos ese cumplimiento. Él es la luz que vino a la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón, Galilea de los gentiles. Aquellos que estaban asentados en oscuridad vieron la luz, porque la luz les resplandeció, porque Jesús llegó a ese lugar. Pero también en Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús no nos deja lugar a dudas. Juan 8:12, Jesús les habló y les dijo otra vez: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero aquí en este pasaje Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y esto me habla de algo muy de algo que nos debería de llevar a sentirnos muy humildes, porque Jesús es la luz del mundo y ahora está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Y vamos a ver un poco más acerca de esto. Así es que en Jesús se menciona como profecía que Él es la luz a los gentiles, la luz de las naciones. Jesús es ese cumplimiento. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero ahora, a través de estas dos metáforas, les está diciendo algo muy importante a sus discípulos, y nos lo está diciendo también a nosotros. No nada más a los que estaban ahí frente a Él, sino a todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor Jesús para ser sus discípulos. Esto es para nosotros, a diferencia de todos los demás. Vosotros sois la sal de la tierra. Comencemos con esa primera parte. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, de entrada, esto me dice una cosa acerca de los discípulos: son preciosos. Y dices: bueno, eso yo lo sabía. Bueno, no preciosos en el sentido de hermosos, sino preciosos en el sentido de precio. Y dices: bueno, somos preciados, tenemos un valor para nuestro Señor Jesús. Esos son los discípulos. Ahora es interesante porque la sal se utilizaba en los tiempos antiguos, en el tiempo de Jesús, incluso como una moneda de cambio, como un pago. De hecho, salario proviene de la palabra sal. Era un pago de sal, una moneda de cambio. Por lo tanto, la sal era algo importante y pues sí, que tenía valor. Iba a decir valoroso, pero no, preciado en ese momento. Así los discípulos para nuestro Dios somos preciados, preciosos, tenemos un valor. Ahora, la sal es algo vital y necesario para nuestra vida cotidiana. O sea, yo sé que la sal en este momento no es una moneda de cambio,
no tiene ese valor, pero nada más en casa, llega la hora de la comida y de repente dices, ¿me pasas la sal? ¡Ay, se acabó! ¿Qué harías? Tendrías que salir a comprar porque la sal es algo vital, vitalmente necesario para la vida cotidiana. ¿Qué hace la sal? Bueno, la sal da sabor. En el mismo tiempo de Jesús hacía esto, en nuestro tiempo también hace esto. Es usada para darle sabor a los alimentos. Es lo que hace que resalten los sabores de aquello que comemos. Es más, para algunos es tan preciada la sal y la usan tanto que ni siquiera han probado el alimento y ya le están poniendo sal. Pásame la sal, y le pones sal antes de que lo pruebes. Porque lo que estás buscando es ese valor agregado que le da la sal a los alimentos. La sal hace mejor los alimentos, ¿verdad? Entonces, número 1, son preciados. Número 2, se usa la sal para dar sabor. Número 3, para preservar. En este momento, en nuestro tiempo, no se utiliza para esto, pero en ese tiempo sí. No había refrigeración, no había manera de seccionar una vaca y meterla al congelador para ser utilizada después. No, lo que se utilizaba era precisamente sal. Se envolvía la carne en la sal para retardar la descomposición de ese trozo de carne. Lo que hacía era preservar, retardar la descomposición. Y creo que son estas imágenes las que está pensando el Señor Jesús al enseñar este pasaje. Muchos comentaristas mencionan esto como aquello que estaba en la mente del Señor Jesús y lo que iba a llegar al corazón de las personas cuando está Jesús enseñando. La sal es algo preciado, la sal da sabor y la sal preserva los alimentos. También la sal, no en donde vivimos nosotros, en la Ciudad de México, es muy preciada en las zonas donde nieva y donde se congela el agua, donde hay un punto de congelación. La sal se utiliza para poner en los caminos y derrite el hielo. Incluso también puede ser utilizada la sal para sanar las heridas. ¿Ok? Ahora Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y pienso en estas 3 cosas. Una, el entender que somos preciados para el Señor Jesús. Hace unos días estaba leyendo un libro que se llama Abide in Christ, lo mencioné también en la sobremesa con Marcos, y me llamó mucho la atención que Jesús en ese libro menciona este hombre, Andrew Murray, que somos las ramas del árbol, o sea, somos el pámpano que está pegado a la vid, y necesitamos sacar nuestros recursos de la vid y para dar fruto. Pero si el pámpano se separa, se seca y se muere. Y de repente Él presenta esta imagen de cómo necesitamos del Señor. Pero también el Señor está esperando que nosotros permanezcamos en Él para dar fruto en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que eres preciado en este mundo porque Dios te ha llamado como sal de la tierra. Dios te ha llamado para llevar a cabo su propósito. Escucha, si has creído en el Señor Jesús, si eres su discípulo, eres parte de la iglesia y tu llamado es a ser discípulos. Tu llamado es a ser un embajador. Eres preciado para el Señor. Así es que cada segundo que vivimos en esta tierra, si somos ciudadanos del reino, debemos de vivirlo para la gloria de Dios, porque somos preciados para Él. 1, 2, debemos de ser aquello que hace mejor nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la sal hace mejor alimentos y debemos de preguntarnos esto: ¿estoy haciendo algo mejor donde estoy, donde vivo? Más adelante Pablo nos va a decir que nuestras palabras deben de estar sazonadas con sal, nuestra manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino aquellas palabras que sean para la necesaria edificación de los oyentes. Como sal, nosotros también debemos de mejorar nuestro entorno y darle sabor a nuestro entorno. Es lo que se esperaría de nosotros. Pero también la sal se utiliza para preservar y retardar la descomposición
Y hemos sido llamados también a esto, porque estamos viendo nuestra sociedad corromperse con tanta velocidad en estos últimos años. Que debemos de ser esa sal de la tierra que retarde la descomposición. Debo decirte esto, el día de ayer me llegó un correo donde me di cuenta de algo que estaba sucediendo y yo no me había dado cuenta. Estaban promocionando algo, pero estaban mencionando que muchos artistas muy famosos, aquellos que escúchame, tienen de seguidores en Instagram millones y millones de personas, más personas que un país están siguiendo a estas personas, y comenzaron a utilizar un collar con un dije que dice 1973. Y yo me di cuenta de esto ayer, 1973. Y es porque está poniendo 1973, porque 1973 es el año donde en Estados Unidos el juicio Roe versus Wade sucedió y dio pie a que se aprobara el aborto hasta ciertas semanas en Estados Unidos. Y me quedé helado. Pensar que artistas que son muy famosos y que influyen sobre muchas personas están poniéndose en el cuello un número que representa eso y que representa la muerte de seres humanos desde ese año hasta nuestras épocas como nunca hemos visto. Escúchame, la sociedad está en descomposición y nosotros somos la sal de la tierra. ¿Estamos retardando esa descomposición en el mundo en el que vivimos o no? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por lo que sigue. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Dónde estamos, iglesia? ¿Dónde estamos, creyente? ¿Dónde estás, discípulo? ¿Dónde estás, ciudadano del reino? Porque si eres ciudadano del reino, eres sal de la tierra. Ahora no está diciendo mientras más salado estés. Dices, no, salado ya estoy, me va mal en todo. No está hablando de eso. Y no está diciendo mientras más salado estoy, entonces más tengo derecho a ser parte del reino de los cielos. No, ya eres ya eres ciudadano del reino. Ahora eres embajador de ese reino, eres embajador en nombre de Cristo, donde está la iglesia. Eres la sal de la tierra. Primero creo que debemos de entender esto, somos preciados. El Señor está esperando que su cuerpo vaya y abrace, vaya y hable, vaya y escuche, vaya y traiga consuelo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? Somos la sal de la tierra, o sea, ya somos la sal de la tierra, perdón. Estamos perdiendo nuestra función como sal de la tierra, porque si se desvanece, ¿quién podría salar la sal? Muchos consideran que esto es una pregunta que no tiene respuesta, como decir, ¿y si somos insípidos? Si no estamos añadiendo nada al lugar donde vivimos, si no estamos retardando la descomposición de esta tierra. Ahora créeme, este mundo hacia allá va y no va a cambiar su rumbo. Está alejado del Señor, está siendo rebelde, pero estamos nosotros perdiendo nuestra función. Eso es lo que estamos hablando. Ahora la segunda imagen es: ustedes son la luz del mundo. Y ya mencionamos que Jesús es la luz del mundo. Imagínate la sorpresa para los discípulos que de repente
Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Algunos consideran, y lo leí en varios comentaristas, que en esa época a un gran maestro se le mencionaba como eso. Este hombre, este rabino, este hombre con tantas enseñanzas es la luz del mundo. Pero ahora Jesús le está hablando a sus discípulos, hombres que ya mencionamos del vulgo, hombres pescadores. De repente les dice, ustedes son la luz del mundo. Qué sorpresa que ahora nos considere como Él mismo. Algo que Jesús es, ahora le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Okay? Y Pablo extiende esta enseñanza en Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9, para que nos quede claro que Jesús no solamente está haciendo referencia a esos 12 que estaban frente a Él, sino está haciendo referencia a nosotros también. Efesios 5, versículo 8 y 9 dice de esta manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ustedes son la luz del mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso es lo que Pablo nos dice. Somos luz del mundo. Mira lo que dice más en 1 Tesalonicenses 5, versículo 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos la luz del mundo. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como lámparas en el mundo, como luminares en el mundo. Así es que nos está hablando a nosotros, a la iglesia, a ti y a mí. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, si estás anotando, me encantaría que escribieras algo en este momento, que pusieras de dónde eres, ¿no? Y pongas ahí tu nombre, Fermín, yo soy la luz, y pongas la ciudad de donde eres o la colonia en donde estás. Yo soy la luz de la Ciudad de México, si vienes de la Ciudad de México. O si estás viéndonos desde, no sé, Guadalajara o Monterrey, pone ahí, yo soy la luz de Monterrey, yo soy la luz de Guadalajara. ¿Ya lo notaste? ¿Ya lo pusiste? Hazlo, escríbelo. Ahora, por favor, el lugar que escribiste, táchalo. Y dices, oh, pues no me dijiste que lo pusiera. Pues sí, ahora táchalo y pon la palabra mundo. ¿Qué quiero dar a entender? Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo entero. Como iglesia somos llamados a esto. Somos ya la luz del mundo. Y Jesús está diciendo esto: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, así como la sal, de repente Jesús pasó del énfasis de ustedes son la sal de la tierra a preguntarnos qué pasa si se desvanece, si se hace insípida. Así también ustedes son la luz del mundo. ¿Qué pasa si te escondes? Porque en realidad una ciudad no puede esconderse si está sobre un monte. Así, de esa manera, una luz no se pone debajo del almud. El almud era una medida de peso, así es que es como un cajón volteado al revés. Pones la luz y pones esa canasta o ese cajón al revés. Ahora piensa en el momento en el que Jesús está diciendo esto. No está hablando de una linterna, no está hablando de un foco, está hablando de una lámpara de aceite. ¿Qué pasa si le pones una cajón encima? El oxígeno se consume dentro y se apaga. ¿Qué pasa si la luz no enciende, si la luz no alumbra? Porque la luz está destinada a ponerse en el candelero y ponerlo en medio de la casa, en un lugar alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Es que si la luz no cumple su propósito, se va a extinguir. Y Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo. Ahora dice ahí en el versículo 16. Bueno, déjame hacer énfasis en esto.
dice ahí, y alumbra a todos los que están en casa. Así es que la luz debe de alumbrar. Sí, te puse ahí Monterrey, táchalo mundo, pero la luz comienza encendiéndose para alumbrar a los que están en casa, a todos los que están en casa, sobre todo a los que están en casa. ¿Okay? Ahora dice en el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos así como tres cosas en la sal de la tierra: preciados, dan sabor y preservan o retardan la descomposición. Así en la luz vemos tres cosas. Alcanzo a ver tres cosas aquí. Es visible. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Visibles. Si nos hacemos invisibles, los ponemos abajo de un almud, no cumple su propósito. Así es que como luz del mundo debemos de estar visibles, debemos de ser visibles. Y número dos, debemos de alumbrar. Primero los que están en casa, y luego en el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Debemos de alumbrar. Ahora, si Dios te muestra el día de hoy que no estás alumbrando a los que están en tu casa, ¿qué debo de hacer? Debes de arrepentirte. Entonces esto no es, bueno, ya soy inservible. En realidad estoy escondido. En realidad no estoy alumbrando a los que están en mi casa. ¿Para qué soy cristiano? No tienes que caminar hacia allá, tienes que caminar hacia acá. Arrepiéntete. Y vuelve a poner tu fe en el Señor Jesús y dile: Señor Jesús, ayúdame a no ser invisible en mi hogar, a alumbrar a los que están en mi casa. Y hoy mismo voltea a ver a aquellos que están en tu casa y diles: perdóname porque no he estado siendo la luz dentro de mi hogar. A veces pensamos que si le pedimos perdón a nuestros hijos, si le pedimos perdón a aquellos que están bajo nuestra autoridad, vamos a perder autoridad, pero créeme, no es así. Si tú a tus hijos les dices: perdóname, no estoy haciendo lo que he debido de estar haciendo como papá, como esposo, como hermano en Cristo, créeme, te vas a ganar su respeto. Al contrario. ¿Y por qué no les dices: ayúdame a orar porque quiero no ser invisible, sino alumbrar aquí en mi hogar? Ahora checa esto, dice en el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así como la sal es necesaria para el mundo porque se está corrompiendo, así la luz es necesaria porque el mundo está en oscuridad. Ahora me gusta como dice: vuestra luz alumbre delante de los hombres, no a los ojos, no para lamparearlos, sino para ayudarles a ver. Vi una película malísima esta semana, malísima, no sé por qué ni siquiera la terminé de ver. Comencé a verla. Bueno, hay un actor en Hollywood, este hombre, híjole, se me fue su nombre, y qué bueno, porque ha hecho una película mala tras otra mala, tras otra mala y tras otra peor, ¿no? Entonces vi una y el tema se veía interesante, muy apocalíptica de nuestros días, ¿no? Se veía muy interesante, empecé a verla y me clavé, y a la mitad se convirtió en una cosa horrible y yo no sé por qué la terminé de ver. Pero bueno, uno de los personajes era un ser de luz dentro de esta trama, y de repente abre la boca y sale una luz que lo lamparea completamente. Y pensé en esto, pensé en cómo a veces como cristianos queremos lamparear a las personas, y sobre todo una sociedad que está en oscuridad, lamparear y echar nuestra luz en los ojos y decir: ese es un pecador. No, eso no es lo que nos está llamando a hacer Dios. Nos está llamando a hacer luz y alumbrar delante de los hombres, que se den cuenta dónde están y lo que hay a su alrededor. Que se den cuenta, mira lo que dice: delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Si te la pasas lampareando a los demás, pero no estás haciendo aquello que Dios te ha pedido hacer, como estas buenas obras buenas obras para las cuales Él ha preparado de antemano. ¿Te acuerdas? Al principio de la reunión leí Efesios 2 del 4 al 10 y fue realmente adrede. Lo leí con la intención de que recordáramos una cosa: sí, Él es rico en misericordia. Él, con su gran amor con que nos amó, nos
nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos hizo sentar en lugares celestiales, pero ¿para qué? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y leí el verso 10 también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si te la pasas lampareando a los demás, diciéndoles los pecadores que son, pero no estás haciendo nada que alumbre delante de los hombres, no van a glorificar a Dios. A veces confundimos esto y decimos, es que me están persiguiendo, ¿no? Pues sí, pues estás gritándoles y estás parándote con una luz enorme. Me acuerdo en Monterrey cuando con amigos y con mi papá salíamos a la cacería de venado y se les lampareaba con una gran luz. Esa luz era una luz que se enfocaba en un solo lugar y la idea era lamparearlos para entonces poder cazarlos. Pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No hemos sido llamados a poner la luz a los ojos de estas personas y lamparearlas, sino para ayudarles a ver la dirección que están tomando, para ayudarles a ver que necesitan del Señor Jesús, para ayudarles a ver que necesitan ser salvos y que a ellos también Jesús les está llamando a ser sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Terminen glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12, mira lo que dice, porque Pedro también hace referencia a esto, no solamente Pablo. Primera de Pedro 2 verso 12 dice así: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces somos sal y somos luz. No seamos insípidos y alumbremos delante de los hombres, no nos escondamos. Dijimos 3 cosas, ¿verdad? En la luz del mundo: visibles, número 2, alumbran, y número 3, apuntan. La luz debe de apuntar de tal manera que glorifiquen a vuestro Padre. La luz no debe de alumbrarnos a nosotros, sino alumbrar las buenas obras que Dios preparó de antemano y la gente lo vea y diga: wow, qué gran Padre tiene estas personas. Esta comunidad es distinta y tiene un Padre que les bendice de esta manera, y nos bendicen a todos los que estamos alrededor. Es lo que deben de decir. No es para alumbrarte a ti, que digan: wow, qué buena persona es esta. No, sino qué buen Dios tiene esta persona. Jesús nunca contempló producir discípulos secretos que nunca manifiesten sus virtudes, sino discípulos que atraen a otros al Señor. Ahora yo sé, al hacer esto, atraemos a otros al Señor, pero también nos hacemos visibles a los ataques y a la persecución. ¿Cierto? Es cierto. Pero nunca Jesús contempló producir discípulos secretos, sino visibles que alumbran y que apuntan al Señor. Déjame terminar con esto. Por tanto, dice un comentarista, los discípulos deben funcionar en la sociedad como una comunidad alternativa y desafiante. Es por su bondad visible que traerán gloria al Dios que los ha hecho así. Debemos de funcionar en el lugar donde estamos como esa comunidad alternativa y desafiante. ¿Nos ven así? ¿Ven a Semilla así? ¿Ven a tu familia de esa manera? ¿O nos hemos convertido en insípidos y en invisibles? ¿Eres ciudadano del reino? Somos llamados a influenciar la sociedad en la que vivimos como luminares en medio de una generación maligna y perversa, que no echa la luz a los ojos, sino que alumbra alrededor de los hombres, delante de los hombres, para que vean
se conviertan, glorifiquen a Dios. Ahora recuerda que no es ganarte el reino de los cielos por lo salado que eres o por lo visible que eres. No es así. Si eres hijo de Dios es por la gracia de Dios. Pero Dios ha preparado de antemano buenas obras para que andes en ellas, siendo sal de la tierra y luz del mundo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este reto que nos estás haciendo a identificar si somos insípidos e invisibles o si en realidad estamos, Señor, haciendo mejor el lugar donde estamos y alumbrando a los que están en casa y a los hombres, delante de los hombres, y apuntando hacia ti, Señor. Señor, si tú nos has mostrado que quizás somos esos insípidos e invisibles, Señor, tráenos de regreso con tus brazos de amor, con tu misericordia y tu gracia. Señor, somos preciados para ti y queremos cumplir el llamado que tú nos has hecho de manifestar las riquezas de tu gracia, en tu bondad que hemos recibido en Cristo Jesús. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a desafiar el lugar donde vivimos, Señor, con tu amor, con tu misericordia. Nos has llamado a eso, Señor, a ser misericordiosos, a ser pacificadores. Te pedimos, Señor, que nos des hambre y sed de ti, Señor, tal manera que te conozcamos y que tú obres en nosotros, convirtiéndonos cada vez más como tú, Señor, siendo cada día más como tú, y de esa manera podamos traer gloria a tu nombre. Te pido, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que al escuchar este mensaje están siendo retados a vivir conforme a lo que son, la virtud que tú les has dado, la virtud que tú nos has dado para ser sal y ser luz en el mundo en el que estamos. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a aquellos que aún no conocen a Cristo, aún no son sus discípulos, aún no son parte de su reino. Su reino es para ti. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Solamente déjame decirte esto. La Biblia me dice que todos somos pecadores, que todos hemos fallado y que todos merecemos la muerte por nuestro pecado. Pero Jesús vino a este mundo demostrando que Él es el Hijo de Dios con palabras y hechos, y fue a la cruz siendo inocente y siendo justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tu pecado te está condenando, pero Jesús vino no para condenarte, sino para salvarte. Él en la cruz cargó tus pecados, fue castigado por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrándote a ti que Él es el Hijo de Dios, que venció al pecado y venció a la muerte, y por lo tanto puede darte una vida nueva, una vida eterna, a su lado con Él. Así es que entrega tu vida a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Esto: arrepentirme de mis pecados y creer en el Señor Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Si estás decidido a hacerlo en este momento, haz esta oración después de mí. Dilo desde el fondo de tu corazón, creyendo. Y no solamente digas esta oración, sino comienza el día de hoy a vivir una vida de arrepentimiento y fe constante. Dile así: Señor Jesús, ahora sé que soy un pecador y que merezco la muerte, pero también sé que tú tomaste mi lugar en esa cruz, que tú eres el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, dile eso. Y creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Señor, el día de hoy me rindo a ti. Te hago mi Señor y mi Salvador. Señor, comienza tu obra en mi vida. Hazme nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que han creído en ti, que han escuchado tu evangelio y que han respondido a él. Señor, sigue haciendo tu obra en cada uno de ellos. Bendíceles en el nombre de Jesús.